Bienvenidos. Esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Ventala. Y una vez más, pues tengo el placer de estar con nuestro querido amigo Luis Alberto de la Guía Escobar. Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Encantado. Bueno, vamos a recordar, como siempre, en estos capítulos que nos estás dedicando, que te agradecemos muchísimo, que estamos tratando sobre este magnífico libro escrito por ti, Responsables o culpables, es la España de hoy vista por un falangista. Y algo muy importante hoy, porque yo creo que, no sé si es verdad o no, sigue siéndolo. Luis Alberto, ¿España sigue siendo un país agrícola y ganadero? ¿Tú qué opinas? Muy importante la ganadería en España, sin duda alguna. Fíjate que yo creo que junto a otros tres sectores, el sector agroalimentario español me parece que ocupa casi el 50% del Producto Interior Bruto. O Ah, sea, fíjate. es muy importante la agricultura. Lo que pasa es que sigue siendo la gran abandonada. ¿Qué vamos a Claro, hacer? tú empiezas tu capítulo con una frase que a mí yo no la conocía, me ha llamado la atención, voy a leerla. Es de Onésimo Redondo. Ahora como antes, la agricultura es la asignatura que no se da en el programa gobernante. ¿Esto que se dijo hace tiempo sigue siendo así? Totalmente actual, totalmente actual. Pero no solamente de los últimos años. Desde hace mucho tiempo la agricultura sigue siendo la gran olvidada, la asignatura que no se da, como decía Onésimo, en el programa de gobernantes. Claro. Y es así, se han hecho meras modificaciones para beneficiar algo, pero son puntos inconcretos que vienen a paliar un remedio puntual, pero que no supone la verdadera revolución agrícola que necesita la agricultura desde hace muchas décadas. Claro. Antes de hablar de esa revolución, la revolución Mm. falangista, por lo tanto, desde el punto de vista josé-antoniano, que nos vas a explicar, yo quería hacerte dos preguntas muy breves. España entró en la Unión Europea, antes estaba con un acuerdo con la Comunidad Europea. ¿Eso ha sido beneficioso o ha sido perjudicial para nuestra agricultura y ganadería? Eh, Iba a decir en mi opinión, pero yo creo que en la de cualquiera que medio conozca el mundo de la agricultura ha sido muy, muy perjudicial. No perjudicial, muy perjudicial. ¿Por qué? Pues sencillamente con la entrada en la Unión Europea, las políticas que han llevado hasta ahora los socialistas y los populares, ¿qué pasa? Que se han visto supeditadas a la mera recepción de ayudas. Y estas ayudas al final lo que se han convertido es en subvenciones. Con lo cual el agricultor y el ganadero se ha convertido en meros sujetos, por decirlo de alguna manera, mendicantes de la limosna antiproductiva de la política agraria comunitaria. Y eso nadie lo puede negar. Hasta Claro. el punto de que yo, además, como donde vivo es un pueblo eminentemente agrícola, es que se está viendo claramente. Incluso la gente hace las famosas declaraciones de paz y tal, y lo primero que se preguntan es, bueno, este año, ¿qué producto es el que más se paga? Para poder sacar algún beneficio, ¿no? Claro. Entonces, sin importarles qué es el girasol, pues nada, todo el mundo a sembrar girasol para poder sacar, ya digo, un mayor porcentaje. ¿Qué ocurre? Pues que como todo el mundo se lanza al girasol, seguidamente viene la sanción de Europa. Como se ha incrementado el tope que habían puesto, pues ahora resulta que tienen una disminución en los costes que reciben, Claro. con lo cual al final son perjudiciales. Aparte de eso, es que ¿cómo lo va a pagar Europa? Ya Claro. tengo una subvención, pues me despreocupo de la labranza que realmente necesita el campo. Si yo tenía que arar 3 o 4 veces un terreno durante el año, pues como me lo van a pagar, pues le doy un poquito para quitar un poquito la hierba y todos arreglados. Con lo cual se está desarraigando la agricultura. Es mi opinión y creo que la de cualquiera que conozca un poquito en Claro. detalle lo que está ocurriendo.
Claro. Y luego otra segunda pregunta antes de entrar en el tema ya desde el punto de vista, como decimos, como dices tú en tu libro, de España de hoy, en este caso la agricultura y ganadería desde el punto de vista de un falangista. Y es, ¿eso también ha producido que no haya relevo generacional en el campo, agricultura y ganadería? Es decir, que ya no pasan las tierras y las labores de la tierra muy duras de padres a hijos, nietos, etcétera. Efectivamente, es lo que te comentaba, se ha producido un desarraigo total. Ya las nuevas generaciones no quieren saber nada del campo. Sumamos, por una parte, el esfuerzo que supone el trabajo en el campo, a eso le unes los pocos beneficios que se obtienen y, por tanto, las empresas familiares de agricultura, que son las que realmente han sostenido la agricultura durante tantos años, pues no ahora, hace ya unos años que han empezado a desaparecer. Ya, claro, Sí, continúan porque, digamos, las tienen los padres, pero en claro. el momento que los padres se jubilen y tengan que pasar a manos de los hijos, va a haber una gran desaparición de estas empresas, sin duda alguna. Ya. Que Yo ya sí, todo el mundo quiere ir a la ciudad, quiere ir, yo que sé, a otros sectores de la producción, pero la agricultura la están abandonando y ese es el claro, gran desastre de España, yo creo. claro. Yo siempre he tenido una sensación, yo no soy hombre de campo porque he vivido en la ciudad de siempre, mi crianza y demás. Yo tengo una sensación, vamos a ver, parece, con lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo por lo que he ido viendo y leyendo, es que nos han tomado el pelo hasta una manera descomunal, porque han favorecido que la potencia económica, digamos, agrícola y ganadera de España, porque es un país agrícola y ganadero, su clima lo da además, nos tenían posiblemente mucha envidia en el norte de Europa, digamos, nos han querido dejar sin ello y convertirnos, además de un país de servicios, en consumidores de sus productos agrícolas y ganaderos. ¿Eso es así o no? Sí, totalmente. Además, luego lo veremos cuando profundicemos un poquito más, que uno de los grandes problemas que tiene la agricultura hoy día es precisamente las importaciones. Se Ya, está devaluando hasta límites insospechados, deshonrosos, llamémoslo como queramos, pero los precios, los productos españoles están perdiendo su valor. ¿Por qué? Pues porque se están importando, con lo cual se devalúa la producción española en favor de otros productos que se importan del exterior, a lo cual hay que unir pues, la farsa que se está dando en los grandes almacenes. A nadie le ha pasado inadvertido que te ponen grandes anuncios de, no sé, productos españoles, ternera gallega, cualquier cosa. sí, Pero es que luego resulta que vas a la ternera gallega, coges la bandejita, lees la etiqueta por detrás y te dicen procedencia, Holanda. ya, ya. O sea, es increíble, pero es cierto, así está ocurriendo. Ya, 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 ya. Y el Qué campo desastre. español cada vez más devaluado y con mayores problemas. Claro, En lugar de atender a la agricultura, el gobierno español se dedica a defender la agricultura que propugna la Comunidad Europea, claro, no es la española, cuando claro, deberíamos de ser una de las primeras potencias, dado nuestro ecosistema que hace muy propicia una agricultura muy favorable al resto de las naciones. Pero claro, desgraciadamente lo que manda es la Unión Europea. claro. Con lo cual, Entonces, la solución fundamental sería pues, salir de la Unión Europea, sencillamente. claro, muy bien, muy bien. Pero yo creo que no solamente por el tema agrícola y ganadero, sino por otras muchas cosas, ¿no? Luis Alberto, Sí, ¿tú qué sí, opinas? sí, con muchas, Claro, indudablemente. Que aquí lo que prima es la agenda que prepara dos señores que son los que dirigen la comunidad europea. Y a ella claro, nos tenemos que atener pues, todo el resto de las naciones. claro, Si encima no se sabe defender, pues las migajas que te dan son las últimas migajas de las migajas. Lo claro, cual es una cosa que es insostenible. Esta situación es insostenible. Pero claro, no hay nadie que ponga los puntos sobre las IES y que diga lo que se debe hacer con el campo español. claro. En concreto, con las Yo, demás actividades productivas, pues igual.
claro. Pues entonces, ponnos, por favor, desde tu punto de vista falangista, algunos de esos puntos sobre esas síes tan importantes en un sector que además daría muchísimo trabajo y que abarataría la cesta de la compra, que por cierto, pues está disparada. Adelante, Luis Alberto. Pues mira, yo diría, bueno, ya lo hemos comentado un poquito, los inconvenientes que se dan como consecuencia de la entrada en el mercado común. Pero en concreto, a día de hoy, la situación del campo es que realmente es aterrador. Hoy mismo creo que en Madrid se está haciendo una manifestación de los Sí, agricultores en sí, defensa del campo, ¿no? ¿Qué encontramos hoy? Pues un incremento espectacular de los costes de producción, falta de almacenamiento colectivo, riesgo de volatilidad en los mercados, como decíamos, enfermedades de los animales y probables otros problemas sanitarios que están haciendo que se hagan verdaderas locuras y se esté obligando a sacrificar, yo creo que en muchos casos sin necesidad. Existe una competencia leal entre los llamados países emergentes y no emergentes, claro, la importación que decíamos, que está consiguientemente está devaluando hasta límites intolerables los productos nacionales, y la falta de un plan hidráulico que facilite el riego en España. ya, Es muy importante la falta de agua para poder eh, mantener algunos productos que es necesaria, y sin embargo se está destinando, eh, independientemente de la sequía que haya, es que se está destinando a otros servicios. Entonces, eso lo deben de atajar, pero rápidamente, si no queremos que el campo español acabe desapareciendo. claro, Todos estos problemas, pues hay que unir otro, si no el principal, el segundo en importancia, y es la aparición de los intermediarios, ya, que son los auténticos caimanes que están devorando el campo en este caso. No tenemos más que ver el precio irrisorio que se paga a los agricultores a pie de tierra, y claro, luego el precio que encontramos en los supermercados, en la cesta de la compra. ¿Quién se lleva esos beneficios? claro. Evidentemente los intermediarios. Ya. Si no queremos que el campo desaparezca, el primer paso, desde luego, es acabar con los intermediarios, sin duda alguna, Ya, muy bien, porque muy bien. si no, no hay manera de que el agricultor pueda obtener, no digo ya enriquecerse con el campo, no se trata de eso, pero por lo menos obtener un rendimiento digno que le Claro, permita claro, medio vivir bien. Porque claro, es que a día de hoy es que están generándose problemas muy, muy, muy severos en las familias campesinos. Es así. claro, claro. Entonces, ¿qué remedios se podrían o qué soluciones podrían aportar para remediar estos males? Habría que partir de una consideración fundamental, y es que tanto la agricultura como la ganadería han de cumplir, en mi modo de ver, dos objetivos primordiales: Ajá, el económico, como están diciendo por una parte, y el sociocultural por el otro. A partir de ahí, ¿qué soluciones se pueden encontrar? Pues la primera solución, principal, creo yo, es la intervención en los mercados. ya, ¿Qué significa la intervención? O mejor dicho, ¿cómo se llevaría a cabo esta intervención? claro, La intervención tiene que obedecer a tres premisas fundamentales. Primero, que se alcance un nivel digno en las rentas de los agricultores. muy En bien, segundo lugar, que se garantice una política de precios, fijando unos precios mínimos estables, porque claro, es imposible. Y finalmente, y muy importante, garantizar el autoabastecimiento de los alimentos, que el sistema liberal que padecemos hasta ahora los ha tenido totalmente abandonados. Esa claro, sería la primera y principal de las medidas. Una segunda medida tan importante como esta sería el aprovechar
las inversiones de capital que se han hecho, claro, que junto a la necesidad de la mano de obra y la tecnología puedan posibilitar la recuperación del empleo y la puesta en el mercado de productos de calidad. claro, Por eso el nacionalsindicalismo lo que exige, en este caso, es reclamar ante la Unión Europea que toda política agraria ha de garantizar la presencia de los productos de cada uno de los miembros en los mercados extranjeros. Y no como ahora, que como decíamos antes, se abandonan, se dejan. Estamos viendo cómo los agricultores se ven obligados a tirar, los agricultores y los ganaderos, tirar la leche, sí, es verdad, tirar camiones llenos de tomates o de melones o de lo que sea, porque no tienen salida ninguna. Les es mucho más costoso claro, ponerlos en circulación que lo que van a sacar de ellos. claro, claro. Mientras que, por el contrario, vemos cómo se traen todos esos productos de Marruecos, por ejemplo. Sí, señor, sí, señor, sí, Pues señor, eso es incompatible con una verdadera política favorecedora del campo. claro, claro. Así de claro. Claro. Es que hay una cosa, bueno, lo acabas de tocar un punto que a mí siempre me indigna tremendamente, es ver cómo periódicamente y sistemáticamente se beneficia ya no solamente productos de la Unión Europea, se supone que estamos Sí, en la sí, Unión sí, sí. Europea, sino de terceros países como es Marruecos, Israel, etcétera, etcétera. Y Adán, yo no sé por qué, siempre los paganini somos los españoles. Es decir, siempre a costa de esos productos en los cuales nosotros somos punteros. Esto es una cosa indignante, ¿no? Total, es totalmente indignante. Lo que pasa es que la política que llevan nuestros actuales dirigentes, pues es esta. Claro, claro, Están haciendo una serie de convenios, unos conocidos, otros desconocidos, otros que no se saben, pero que se suponen, pero son convenios que están haciendo con Marruecos en este caso. claro, Se están cargando no solamente el campo, sino muchos sectores de la economía nacional. claro, 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 ¿Qué pactos están haciendo entre ellos? Pues no lo sé. claro, claro, Todos suponemos lo que son, pero hasta llegar al punto de ver cómo el otro día, por ejemplo, que desaparecía en Google, en el mapa de España, desaparecía Ceuta y Melilla y aparecían en el mapa de Marruecos, pues si ves eso ya te das una idea de lo que está ocurriendo. claro, claro, efectivamente, efectivamente. A eso se une una cosa, yo una vez hablando con un agricultor, estaba de veraneo por la zona de Valencia, y me decía que es que encima nuestros famosos eurodiputados que cobran un dineral, que van a trabajar de martes a jueves y luego están de juerga aquí y allí, resulta que este decía, es que firman cosas que no se enteran ni lo que firman, y cuando nos vienen a mí aquí con el papelito, resulta que el papelito va directamente en contra nuestra. O sea, es que ni siquiera esta gente se toma el interés de leer. Yo creo que es una cosa tremenda, ¿no? Pero es que el problema no es ya el hecho de que se enteren o no se enteren. El gran problema no es de ahora, es desde que empezó la democracia. Y si me apuras un poco antes, pero Claro. dejémoslo desde que empezó la democracia, ¿a quién se nombra ministro? Ya. Sí, Evidentemente, vamos a pensar bien. Son señores que tienen una categoría y una profesionalidad excelente. Pero ¿de qué me vale a mí un abogado, por decir algo, que sepa mucho de derecho penal, civil, claro, pero qué sabe ese hombre de agricultura? claro, claro. Nada, nada. Es que cada estamento gubernamental tiene que tener un ministro del ramo que entienda perfectamente su labor, Claro, porque si no, claro. ya, además de servir a intereses pactados, encima, como dices tú muy bien, es que no se entera. No se entera, sí, 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 sí. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues eso, Claro, que llegan a un acuerdo, firman, y como ellos están allí defendiendo los intereses propios, porque ya de paso se van allí y se pegan el viaje y con todos los gastos pagados y tal, pues encima, claro, y claro. pasan por los grandes salvadores, cuando es todo lo contrario, Pues todo, efectivamente. los grandes detractores de la economía nacional. Claro, Así. claro.
Y has tocado un tema muy interesante. Yo creo que la gente no se da cuenta. Hablamos del agua. España es un país de pertinaz sequía. En eso el caudillo no se equivocaba. Vamos, como sabemos todos y lo sabe cualquiera. Bueno, ahora con la Agenda 2030 resulta que están tirando abajo, están destruyendo esas presas que llaman pequeñas y no lo son tanto, porque dicen que, claro, es que los ríos tienen que fluir, los pececitos tienen derecho, aquí todo el mundo tiene derecho a nadar y demás. Ya, y yo no tengo ni idea porque no soy un técnico en estas cosas, pero claro, mire usted, es que aquí los ríos se alimentan de muy poca lluvia. En Alemania, en Francia, en Suiza les sobra la lluvia y les sobran los ríos porque no tienen sequía en la vida, ¿no? En cambio, aquí también encima llevamos a cabo ese tipo de políticas. El agua no solamente es para beberla, el agua es para regar. Y regar es el producto agrícola y también ganadero, Luis Alberto. Entonces, nos estamos suicidando, ¿no? Efectivamente, lo que hay que hacer es una reconversión, un plan hidrológico que permita abastecer de agua al campo. Está muy Claro, bien que los animalitos tienen derecho a vivir en el agua, si nadie lo está poniendo en duda. Lo que hay que hacer es canalizar ese agua para que claro, pueda llegar hasta el campo. claro. Se está hablando mucho de la sequía, los pantanos se están secando. Yo creo que no he sido el único que ha estado viendo vídeos o programas de, de acuíferos que durante el invierno se estaban vaciando. Sí, señor. Estaban metiendo bombas quitando el agua de los pantanos. Sí, señor. No es que no llueva, que también. Claro. Que encima la poca agua que hay la quitan. ¿Para qué? Para provocar la sequía. Sí, es Porque verdad. está previsto en la Agenda 2030. Es que Claro, 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 está claro. clarísimo, pero nadie lo quiere ver y quien lo ve, pues no lo denuncia. No lo Claro. sé, no lo sé, pero el hecho es eso. Y es una total... no se puede mantener ni el campo, no digo ya ni el campo, ni siquiera la vida sin el agua. Claro. Es una cosa elemental. Y se tira el agua, se desperdicia, que no tiene ningún sentido. Claro, claro, No tiene ningún claro. sentido esto. Efectivamente. Vamos a volver al inicio porque hay una cosa también muy interesante. Estamos ahora en un periodo electoral, todo el mundo promete, dice, yo voy a hacer, soy estupendo. A mí me llama la atención, creo que España tiene más o menos entre 8.000 y 9.000 municipios en total, de los cuales capitales grandes, pues no sé si será un 10% como mucho. Es decir, tenemos un montón de pueblos. Yo vivo también en un pueblo ahora desde hace un tiempo, tú vives en otro. Yo no he visto todavía en un solo programa electoral de mi pueblo, de ningún partido, nada sobre el campo. Y vivimos en el campo. Las tierras de labor terminan prácticamente a 1 kilómetro de mi casa. Es decir, nadie dice nada del campo. Los ayuntamientos, eso sí, se dedican a que si el día del orgullo, la mujer, el día de no sé qué, el día de no sé cuánto, el día de los tontos, pero resulta que aquí ni siquiera los votantes se exigen, bueno, pero ¿usted qué va a hacer con el campo? Que lo tenemos aquí a 1 kilómetro de distancia, que vivimos de él, que vemos a la gente. Es increíble, con 8.000 municipios, por lo menos 7.000 y sin programa, ¿no? Es totalmente increíble. Pero bueno, yo no sé, en tu pueblo no lo sé si es agrícola o no. Yo creo que no, pero bueno, pero es que es vergonzoso. Tendría cierto pase que hablaras de otras actividades, ¿no? Pero Claro, es totalmente descorazonador ver que en un municipio como el mío y los alrededores, porque en La Mancha casi todos son así, claro, eminentemente agrícola, y apenas se dice nada de la agricultura. Todo lo más, pues que hay una plaga de conejos y que hay que liberar al campo de esos conejos y incluso dicen, hay que matar a todos los conejos para sacar la agricultura adelante. Oye, usted, ya, no se trata de matar conejos, se claro, trata de tomar las medidas necesarias para proteger el campo. claro, claro, Los conejos es una situación puntual. Este año ha ocurrido, pues bueno, pues ya está. Se combate como haya que combatirlo, pero ahí se acaba. Pero de las verdaderas medidas para potenciar e incrementar la productividad agraria,
De eso, como dices tú perfectamente, es que en ningún programa se dice nada. Claro, claro, Es claro. una cosa vergonzosa. Claro. Otra cosa importante que quiero que toques en este punto, vamos a ver, están las tierras productivas y las tierras improductivas. Está quien las cultiva, quien las pone a producir a pesar de los pesares y está, parece ser, quien las deja en barbecho año tras año. ¿Contemplarías desde tu punto de vista falangista la expropiación de tierras por lo menos improductivas? Es que aquí entramos ya de lleno en la gran preocupación, digamos, del falangismo, la gran preocupación de José Antonio, que era la reforma agraria. Ajá, ¿En qué consiste la reforma agraria desde el punto de vista falangista? Pues tendría que ser una doble reforma, es decir, la reforma económica y la ajá. reforma social. Y creo que a eso es por donde me ibas preguntando. Muy bien, muy bien. Dentro de la reforma económica, habría que, en primer lugar, habría que designar las áreas habitables del territorio nacional y dentro de ellas habría que perfilar las unidades de cultivo. Ya, ¿Qué significa esto? No se trata de que haya grandes latifundios ni de que haya pequeños minifundios, ya, sino la cuestión está en que esas unidades de cultivo sean las necesarias para abastecer esos cultivos. Probablemente se trata de que haya sitios donde el latifundio sea indispensable, porque el gran cultivo así lo exige, pero también puede haber sitios donde el minifundio es una unidad estimable de cultivo y claro, donde el minifundio es una unidad que es totalmente desastrosa. claro, Por tanto, una vez establecidas las unidades de cultivo, lo que hay que hacer es devolver, digamos, como decía Juan Antonio, devolver al bosque las tierras que sean incultivables, claro, devolverlas a los pastos, con lo cual se está recuperando al mismo tiempo la riqueza ganadera. claro, claro, Con lo cual estamos favoreciendo, por un lado, la producción agrícola y por otro, la ganadera. Y claro. ese sería el momento en que habría que reconstruir, digamos, esas unidades de cultivo. Muy bien. Sería a grandes rasgos, Sí, habría sí, mucho que detallar, ¿no? Pero por a supuesto. grandes rasgos sería la reforma económica que precisa el campo. Muy bien. Pero aparte de la reforma económica, ya digo, sería necesaria una reforma social. ¿Qué Claro, significa? Pues que una vez que se han hecho la clasificación de las tierras, una vez que se han constituido estas unidades económicas de cultivo, entonces llega el momento de llevar a cabo la reforma social de la agricultura. ¿En qué consiste? En dos palabras. Es tomar al pueblo español y trasladarlo a las nuevas tierras cultivables e instalarlo en ellas. ya. Muy Por bien. tanto, la reforma agraria habrá que hacerse sobre la base de una reordenación del campo basada en dos puntos fundamentales. La búsqueda racional de las unidades económicas de cultivo Claro, y la expropiación, que es por donde tú vives, de las claro. tierras para asignarla a los agricultores. Ya. Muy Entonces, bien. claro, el problema que se plantea a la hora de expropiar la tierra es, ¿hay fondos para hacer estas expropiaciones? Claro, claro, Hay derecho a hacer estas expropiaciones? claro. El problema, en principio, parece un poquito Sí, serio por lo menos. claro. ¿Cómo se solventa este problema? Indudablemente José Antonio, como siempre, tiene la palabra. Ah, Y él decía concretamente, depende de las condiciones financieras que en cada instante haya. claro. Muy bien. Decía, pero lo que yo os digo es esto. Y decía, mientras que se establezca si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, es más justo, decía, y más humano, y salva a más número de seres
el que se haga la reforma agraria a riesgo de los capitalistas que no a riesgo de los campesinos. Muy bien. Con lo cual, evidentemente, ahí se nota el sentido de la justicia social que tenía José Antonio. Y ello no quiere decir en absoluto que se tenga que quitar o que robar la tierra a sus propietarios actuales. No se trata de eso. En su momento se les dará con el justiprecio que se acuerde, ¿no? Pero de momento es más urgente, y como él dice, salva más personas y más intereses que se haga en principio a costa del capital, del capitalista, a costa del trabajador, que como siempre ha ocurrido es el que paga las consecuencias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso sería a grandes rasgos un esquema, un esbozo de lo que es la reforma agraria. Claro, hay que puntualizar mucho, pero bueno, eso sería a Me grandes parece, rasgos. claro. Me parece, sí, sí, me parece muy bien. Además, hay una cosa muy interesante. Aparte que siempre hay que buscar esa justicia social, como tú dices, que está, y es verdad, siempre estuvo, y hay su éxito en lo más profundo de José Antonio, del falangismo verdadero. Yo creo que hay una cosa también muy importante. Volvemos a lo que tú has dicho antes. Para eso, para esa revolución agrícola ganadera nacional, se necesita primero una altura de miras nacional, una altura de miras en lo social, pero sobre todo esos técnicos, lo que tú has dicho. No se puede poner de ministro o de director general a un chiquito de 20 años que no ha pisado el campo en su vida, porque es el que mejor ha pegado los carteles en las últimas elecciones. Volvemos a los técnicos, y los mejores técnicos son los que están sobre el terreno, que son los que saben dónde y en cada momento, como tú has dicho, se aplicaría una cosa, se aplicaría ahora a la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, es que lo fundamental es, igual que un médico tiene que conocer el cuerpo humano para Claro, diagnosticar y hacer cirugía, pues un ministro, en este caso de Agricultura, lo menos que necesita es conocer el campo. claro, Ver claro, qué es lo que interesa a la producción agraria, en este caso de España. claro. Claro, si nos mantenemos a base de amigos o de gente muy preparada, pero muy preparada, ya digo, en el terreno fiscal, en el terreno civil, en el terreno laboral, pues sí, serán eminencias, yo no digo que no, pero lo que hace falta es eminencias en el campo. Hay que saber el fondo, la semilla del campo, qué problemas produce, cómo se generan esos problemas, cómo hay que resolverlos. Si Claro, no lo conoces, es muy difícil que puedas dar una solución. claro. Sí, sí. Al menos, si no son gente del campo la que esté en el ministerio, por lo menos que tengan la peculiaridad de asistirse de gentes que estén a su lado y le vayan recomendando la política que deben seguir. Es que es lo mínimo, entiendo yo. Efectivamente. Pero Esto, claro, se claro, cierran en sus despachos eh, y sí, no les sí, importa poco más que el sueldo que reciben a nada final de más, mes. Claro, nada más, efectivamente. el renombre y la injundia que tienen en su escalafón social. Eso Y, es otra cosa. y nada más. Esto se nos acaba el tiempo, como siempre, qué pena. Es un tema muy interesante, es un tema difícil, lo has abordado con gran valentía, Luis Alberto, yo te lo agradezco muchísimo. Y ahora una pregunta, tal vez un poco retórica, pero te la tengo que hacer. ¿Te escucharán o no quieren escuchar? No, los políticos no escuchan. No escuchan. Yo me conformo con que la gente del español de a pie se limite, no digo ya a darme la razón, que por supuesto la puedo tener o no, hay opiniones para todo, pero que al menos les sirva para meditar un poquito si realmente están haciendo bien, sobre todo la gente del campo, si está haciendo bien en mantener esta postura de conformismo Claro, frente a la normativa europea, o tienen que dar el gran paso y decir hasta aquí hemos llegado. claro, Estoy, claro, yo estoy convencido, evidentemente, hay una política agraria europea. Se supone claro. que todos los países nos tenemos que acoger a ella, pero yo estoy seguro que el campo francés no se comporta de la misma manera que el nuestro. Sí, señor. ¿Por Sí, qué?
porque los franceses cuando salen a protestar, pues salen a protestar con todas sus consecuencias. Sí, sí, Aquí nos invitamos a dar una vuelta a la castellana con los tractores sí, y señor mío, se han arreglado los problemas. sí, señor. Pobrecitos. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Además lo estamos viendo, lo hemos visto muchas veces. En fin, qué pena. Se nos acaba el tiempo ahora de verdad. Luis Alberto, muchísimas gracias. Te emplazamos Gracias. en breve para el siguiente capítulo y de verdad por el esfuerzo y el tiempo que nos dedicas, que es una maravilla. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a ti, es un placer, Pablo.